La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos la voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: vocación al matrimonio. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Dios los bendiga a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me tiene sinceramente muy preocupado. Y Jesucristo dice en Mateo 25 que uno de los signos de los últimos tiempos es que se va a enfriar el amor. Eso siempre, desde que era joven, me ha golpeado mucho. Y he estado pendiente de tomar la temperatura de la vida para ver si el amor se estaba enfriando. Y me asusta que últimamente se está enfriando el amor. ¿Dónde se ve más el amor si no es en el corazón de una madre, de un padre, y sobre todo en los esposos, en los enamorados? También en la vida consagrada y la vida sacerdotal. Y vemos cómo hay una crisis grande de vocaciones, cómo la paternidad y la maternidad se han reducido. En estos días estuve en tierras de misión, en lo hondo del llano venezolano y en los Andes, y veía a esa gente con 12, 13 hermanos, gente de mi edad. Una cosa que uno cuando la ve hoy dice, eso es imposible. Un niño, 2, a lo sumo 3, pero 14 hermanos, 12 hermanos. O sea que eso se podía hacer en la antigüedad. Y uno ve cómo la familia ha ido desapareciendo. No se me asusten por el número de hijos que acabo de mencionar, pero me refiero a que la familia está desapareciendo. Cuando me reúno con otros sacerdotes, me gusta preguntarles, cuando estamos en grupo, ¿quiénes han celebrado matrimonios últimamente? Y muy pocos levantan la mano. Incluso en parroquias donde antes había cantidad de bodas cada sábado, ahora raramente hay una que quisiera ir a una reunión de prefectos o de jueces o de alcaldes para comprobar a nivel de matrimonio civil cómo está pasando algo parecido. Y cuando hablo de este tema con mis colegas, me dicen es que los jóvenes de hoy le tienen miedo al compromiso. Pero hermanos, el matrimonio es un don, es un regalo de Dios, es el proyecto de Dios, es el sueño de Dios para el hombre. Y de eso quiero hablarles hoy, de la vocación al matrimonio cristiano. Porque realmente el matrimonio es uno solo, el matrimonio natural, como Dios lo instituyó en la creación del hombre. Un hombre, una mujer que se unen con dos finalidades, pero una que se desglosa. La principal finalidad del matrimonio es la colaboración mutua, el cuidado mutuo. Y no me gusta usar la palabra amor, porque los sentimientos a veces cambian. Pero es como una sociedad, una unión, una alianza, un pacto entre dos personas para cuidarse. Y la segunda, que como dice Jesús de los mandamientos, no es menos importante que la primera, es la procreación y educación. Por eso se desglosa la segunda finalidad: procrear y educar. Y es secundaria porque un matrimonio puede vivir perfectamente bien sin que se dé la segunda finalidad, porque a veces Dios no regala el don de los hijos, pero sí regala el don de la colaboración mutua, a la cual renunciamos los sacerdotes y las religiosas, los consagrados, como un signo del reino. Porque como dice Jesús, en el cielo la gente casada seguirá queriéndose igual, pero ya no habrá más hijos. Y ya la colaboración mutua no hará falta porque estaremos plenos con la plenitud de Dios. A veces eso inquieta a las personas casadas diciendo, pero en el cielo ya no seremos esposos. Claro que seguirán siendo esposos. Ahora nos alegra mucho que el Papa está en una onda con la Iglesia de ir canonizando santas parejas. Y por ejemplo está San Luis Martán y su esposa Celina, los padres de Santa Teresita. Ellos en el cielo se quieren como esposos, como los padres se quieren con los hijos. Pero el matrimonio es una realidad de aquí, de la tierra, que brota de la creación. En ese libro tan profundo, tan teológico y tan poético del Génesis, donde Dios dice, no es bueno que el hombre viva solo.
ande solo, y por eso le da una ayuda idónea, que es el regalo de la mujer para el hombre. El matrimonio entonces brotó del corazón de Dios. Y es que nosotros somos hechos a imagen de Dios. Y un ser solitario no dibuja bien la imagen de Dios. Solamente somos plenamente imagen de Dios cuando estamos en común con otro, porque recordemos que el Dios cristiano, el Dios que se nos ha revelado, no es un ser solitario, no es Yahvé de los ejércitos solo allá en el cielo, sino que es una comunidad de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dos personas y un gran amor, muy parecido al signo que es el matrimonio, dos personas y un gran amor. Y hemos visto que el egoísmo va entrando con tanta fuerza en nuestra sociedad, que nos va aislando tanto. El egoísmo, la penetración de los medios de comunicación, de las redes que nos enredan en una soledad tremenda, profunda. Y también que hoy en día casi nada es permanente. Estamos en una sociedad donde todo es tan volátil. Estoy seguro de que una cámara fotográfica de las primeras que salieron o un cuadro pintado por Rembrandt no son desechables. Hoy en día simplemente pulsamos un botón y podemos sacar una pintura, una escultura perfecta, y es desechable porque hay tanta que no nos hace falta conservarla. Y las cosas antiguas eran permanentes, la gente se cambiaba de ropa muy pocas veces en la vida, tenían un solo ropero que duraba añísimos. Hoy en día descartamos ropa tremendamente. Nosotros había un programa pasmoso de cómo las empresas desechan ropa vieja en los desiertos de Sudamérica y ropa inútil que ya no se usa y está en perfectas condiciones. Pero hoy todo es desechable. Pero resulta que las personas no somos desechables. Las personas somos permanentes. Y no podemos permitir que en nuestras relaciones personales se meta eso del amor desechable, de la persona desechable, de la persona que lleva en algún sitio escrito la fecha de vencimiento. Antes no habían fechas de vencimiento, porque el amor de la pareja, es un amor que tiene que ser para siempre. El matrimonio tiene que ser monógamo, porque es una sola persona contigo quien va a realizar ese proyecto, y tiene que ser indisoluble, porque es para toda la vida. Y eso lo vemos incluso en algunas especies animales, donde existen parejas indisolubles. Está escrito en la naturaleza. Y el ser humano tiene inscrita dentro esa indisolubilidad del matrimonio en su propia ley natural que Dios le ha dado. Entonces yo quisiera contigo redescubrir la vocación matrimonial. Porque otra cosa es que los seres humanos, yo lo aprendí en la biología de la primaria cuando era un niño, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y se mete el matrimonio como algo normal, algo que tiene que ocurrir, que uno se reproduzca en algún momento, y lo mejor sería hacerlo responsablemente, y por eso se ve como algo social, que antiguamente tenía un respaldo muy grande en nuestra sociedad occidental. En ninguna cultura había divorcio. El divorcio es un mal necesario, porque a veces la convivencia se hace insoportable, yo lo reconozco. Pero el matrimonio era indisoluble, y eso le daba una solidez enorme a la institución matrimonial. Poco a poco se metió el divorcio, y también se hizo normal la unión civil, es decir, no una unión con un pacto ante Dios, sino solamente un pacto entre los miembros del matrimonio y la sociedad. Es decir, se volvió laico el matrimonio. Y en algunos sitios, como mi patria venezolana, cuando se introdujo el matrimonio civil y el divorcio, hubo una gran disolución de la institución matrimonial, un gran golpe duro allí. Y entonces el que se quiera casar hoy en día por la iglesia no tiene mucho respaldo social. Es más, es extraño. Como sacerdotes, cuando se nos acerca una pareja y nos dicen nos queremos casar por la iglesia, siempre indagamos los sacerdotes fuertemente en ese momento. Porque todavía, en nuestras culturas, gracias a las revistas de alta sociedad y al sueño que las niñas tienen inculcado en nuestra cultura, en el alma, se quiere hacer la celebración de la boda, porque la familia y la niña sueñan con esa ceremonia.
Pero aunque se celebra en una ceremonia, el matrimonio no es una ceremonia. El matrimonio es toda una vida. Es todo un proyecto en común. Y por eso un matrimonio tiene que ser preparado y es un don de Dios. A mí me impresiona que en Mateo 19, búsquenlo después en sus Biblias, en Mateo 19 le preguntan a Jesús, los fariseos, si una persona puede divorciarse por cualquier causa. Eso significa, porque a la señora se le quemaron los huevos fritos en la mañana, ya me puedo divorciar cualquier causa. Y Jesucristo les habla y les da una charla matrimonial. Búsquenla en Mateo 19. Jesús está dando una charla sobre el matrimonio. Y Jesucristo dice, el matrimonio es indisoluble. Y eso es un decreto que viene de Dios, porque al principio ustedes fueron creados y Dios los hizo para que el hombre deje a su padre y a su madre, se una a su mujer y sean una sola carne. Y le explica a Jesús, para que la mujer no quedara desprotegida, porque ustedes tienen un corazón muy duro. Moisés, en su legislación, inspirado por Dios, permitió darle a la mujer un libelo de repudio, para que ella no quedara abandonada de la sociedad. Porque si su marido la abandonaba y el papá no la recogía ni la sociedad la reconocía, la mujer moría en la miseria. Y por eso Moisés puso regulaciones sobre la separación, pero esa, dice Jesús, no es la voluntad original de Dios, sino que los que se casan son para siempre. Y si se separan y se une con otra persona, sea él o sea ella, eso es adulterio, el gran pecado. El matrimonio es algo tan esencial que para la iglesia primitiva los tres mayores pecados eran la idolatría, que era romper con Dios, el homicidio, que era acabar con una vida humana, y el adulterio, que era acabar con un matrimonio. O sea que los tres grandes valores de nuestra primera iglesia cristiana eran Dios, la familia y el ser humano. Y entonces Jesús dice que es adulterio. Entonces los apóstoles, asombrados, porque Jesús lo menciona en esa catequesis, porque tenemos el corazón duro, no sabemos amar. Dicen, si esa es la condición del hombre con respecto a la mujer, si no somos tan superiores que la podemos usar y dejar, más vale no casarse. Y Jesucristo, allí en ese momento, dice, no casarse. Eso puede ser un don de Dios. Puede ser que naciste incapacitado para casarte, puede ser que la gente, la vida, los traumas, hasta en ese tiempo los eunucos, que eran una práctica terrible que tenían de incapacitar hombres para el matrimonio, te hayan incapacitado, dice Jesús. Pero el que pueda con esto, que lo haga. Siempre referimos normalmente en la Iglesia Católica esa palabra, esto solo lo pueden hacer los que tienen el don de Dios, el que pueda con esto, que lo haga. Lo referíamos al celibato. Pero el cardenal Martini, que en gloria esté, como biblista, dice, pero ¿por qué la conclusión del discurso la vamos a dedicar solamente al celibato? También, el que quiere un matrimonio indisoluble tiene que recibir un don de Dios. O sea que el matrimonio, el poder casarse, es el don de Dios. Por eso esta charla se llama Vocación al Matrimonio. Y esta charla es para todos, para que nos ilustremos, pero especialmente para los solteros y para los viudos que se pueden casar. Y también para los casados, para que reflexionen en la realidad que ellos están viviendo. En esta serie va a ser más de un programa sobre este tema. Vamos a profundizar sobre la realidad del matrimonio. Entonces, la pregunta es esta: ¿será que Dios me pide a mí que me case? Siempre un cristiano que se convierte, que hace un Emaús, un encuentro, un seminario de vida en el espíritu, un cursillo de cristiandad, una conversión espontánea, si madura ese deseo de servir a Dios, es entrar en el discipulado de Cristo, normalmente decimos que se pregunte si Dios lo llama a la vida consagrada, si ella está llamada a ser religioso, si está llamado a ser sacerdote, que se lo pregunte. Y es un signo de madurez preguntárselo. Pero también ahora digo yo, que se pregunte si Dios lo llama a estar casado. Porque el matrimonio es un llamado y un don de Dios. Es un plan de Dios para algunas personas, muchas. Es un don de Dios, un regalo que Dios te da. Y al mismo tiempo es el proyecto de Dios, el proyecto creador de Dios, para convertir a las personas en co-creadoras con Él.
Y por eso es algo que tiene que realizarse bajo la luz de Dios. Y ahí vamos al tema del noviazgo. Ahí me duele tanto que los matrimonios que tenemos y las parejas que tenemos, porque hay una realidad, aunque no haya muchos matrimonios eclesiásticos, ceremonias, y no haya muchas ceremonias civiles de matrimonio, las parejas se siguen encontrando. El problema es que se encuentran con una muy acentuada temporalidad. Y entonces a mí me preocupa que la preparación de decirle, por lo menos el mínimo matrimonio, que es decirle al papá y a la mamá, esta es mi novia o este es mi novio y vamos a vivir aquí, o me voy a vivir con ella o me voy a vivir con él. Para ese mínimo, la preparación es una preparación casi siempre pasional. Hay un libro por allí que me parece que tiene un buen título: Si estás enamorado, no te cases. Que me case sin amor. Si estás enamorado, no te cases, porque el enamoramiento es una pasión desbordante. Y todos los especialistas en salud mental saben que mientras una persona está enamorada, eso lo hizo Dios no para la constitución de matrimonio, sino para la reproducción de la especie en cierta manera, y es nuestra parte más animal, pues te quita todos los parámetros, no piensas, no mides, no calculas, no planificas. Y así, con esa base tan endeble, se celebran muchas ceremonias civiles y religiosas del matrimonio. Y se parece mucho a lo que dice Jesús, que el necio construyó su casa sobre la arena, la lluvia descendió, el río creció y la casa en la arena se derrumbó. El problema es que si nosotros no educamos a nuestros niños y no hablamos con ellos, y nuestros jóvenes, de que haya un catecumenado, un camino hacia el matrimonio, de que se piensen muy bien lo que van a hacer con su real y medio, y nuestra sociedad anterior, que es la posmoderna, la está abandonando, tiene un valor que era el de la virginidad, que se conservaba hasta tomar estado. Eso, después de la revolución sexual y todas las cosas que hemos vivido, ha caído en gran descrédito, porque es verdad. Ciertas personas perdían ese valor de la virginidad y se les hacía sentir que habían perdido parte de su dignidad humana, lo cual no está bien. Pero en ese consentimiento de estas personas dolidas, se perdió el preservarse para el matrimonio. Gracias a Dios hay un ligero movimiento en la iglesia y también fuera de ella de rescatar el guardarme para esa persona especial. Y eso está resurgiendo. Ojalá que el Espíritu Santo lo siga alentando. Pero yo me guardo y desde niño tengo que saber que tengo un proyecto. Tengo un tesoro en mí que es mi vida, y mi vida es para darla. Entonces se la voy a dar a Dios. Se la voy a dar a Dios a través de una persona amada. Se la voy a dar a Dios a través de una pareja. Se la voy a dar a Dios a través de mis hijos, como me enseñan mis padres, que se la están dando ellos. A Dios a través del Padre y del Hijo. Yo puedo decir que mi escuela de amor fue mi familia. Mi papá y mi mamá se amaron profundamente. Y nosotros somos el proyecto de Dios para mi papá y mi mamá, mis 5 hermanas y yo. Y puedo asegurar que la solidez profunda de los matrimonios de mis hermanas y de mi consagración, que hoy ya voy a llegar a los 40 años de sacerdote, esa depende mucho de la roca en la que nacimos y crecimos. Pero la sociedad también influye mucho desde afuera, y hoy en día mucho más. Porque antes tú recibías solamente lo que te daba tu familia. Ahora también recibes lo que te da esta sociedad, que está muy secularizada y muy alejada de Dios muchas veces. Y con muchas cosas de los cristianos, los católicos, consideramos no valores, sino antivalores. Pero entonces la persona tiene que preguntarse: ¿tendré yo vocación matrimonial? Y orar, rezarle, pedirle al Señor que te ilumine. Hay un don muy bello del Espíritu Santo, que es el don de consejo. Y aquí hace falta tremendamente para cada cristiano. El don de consejo es el GPS, el GPS de Dios, que así como en el carro te va diciendo: conduce por aquí, cuidado por allá, por aquí va el camino, y al final te dice: tu objetivo está a tu derecha. El objetivo, tu meta final está a tu derecha.
El don de consejo, que en el libro de Isaías dice que el Espíritu de Dios estará hablando a nuestro oído, a nuestra derecha, nos va conduciendo, pero no con voces. En eso sí les pido a los católicos, sobre todo los católicos de mi línea carismática, que no estén creyendo que se les va a aparecer ningún santo a decirle cásate con esta, cásate con esto. Eso Dios respeta la libertad tremendamente. Ahí en las apariciones de Medjugorje, que todavía se están estudiando, una escena que a mí me gusta. Los muchachos le dicen a la Virgen, ¿tú quieres que nosotros nos consagremos a Dios? Y le dijo, a mí me gustaría, pero eso lo deciden ustedes. Y es así. A lo mejor a Dios le gustaría que tú fueras sacerdote o te casaras con fulana o con fulano, pero esa decisión te la regaló Dios a ti. Tu vida es ese tesoro que tú decides a quién se lo vas a dar, pero pide al Espíritu Santo que te conduzca. Si quiere que tú des tu tesoro en la dedicación celibataria, en la consagración al sacerdocio, a la vida religiosa, a los pobres. Hay gente que puede estar dedicada tiempo completo a los pobres o a la iglesia, sin ser sacerdote ni religiosa. Es una soltería de entrega total, sin que hagan ningún voto, diciendo simplemente, yo estoy soltero. San José María Escrivá Balaguer, que tiene muchos hijos así, que no son sacerdotes ni religiosas, simplemente laicos, 100% dedicados al reino de Dios. Él decía, ¿cuándo nos quitaremos de la cabeza la idea de que todo el mundo tiene que casarse? Bueno, ya llegó ese día. Ahora más bien tenemos que recuperarlo un poco, ¿verdad? Y entonces, preguntarle al Señor, y si tú descubres que tienes el don del matrimonio, que Dios te llama al matrimonio. Por ejemplo, yo tengo un amigo, para que vean que Dios hace llamados a veces no normales, no comunes, que se fue con la idea de ser sacerdote y un retiro vocacional y descubrió que Dios lo llamaba a ser empresario. Dios le dijo, yo quiero que tú montes empresa y tengas muchos niños, de hecho tiene mucho más de 6, y montes un matrimonio bello y le des trabajo a la gente. Bueno, Dios lo llamó a ser empresario, a él. Si tú sientes que Dios te llama al matrimonio, el don de consejo te hará madurar esa vocación. Y qué bello decir, yo quiero casarme para Dios. Que Dios sea el objetivo final de mi ofrenda, de mi entrega, de mi vida matrimonial. Y entonces viene el discernimiento. Y aunque estés loca o loco de amor, tienes que discernir con la persona si ustedes tienen compatibilidad, si son capaces de tener un proyecto juntos. Y por eso hace falta, para mí el noviazgo es tiempo sobre todo de diálogo. ¿Cuánto me dolió verse romper un matrimonio de unas personas que yo conozco? Y la razón es que había una cosa fundamental, ¿dónde vamos a vivir? Y en el tiempo de noviazgo no se dieron tiempo para preguntarse si querían vivir en este país o en aquel país. Y después de casados, viene la tensión, la pelea, yo me quiero ir, yo no me quiero ir. Y se acabó el matrimonio. Yo me pregunto, ¿en qué emplearon el tiempo del noviazgo? Que aquí quiero decirles también, los matrimonios express a veces salen bien porque existe la buena suerte. Pero el buen vino necesita tiempo en la barrica, para que en la barrica se madure, se llegue a los sabores. Yo viví muy de cerca, me atrevo a decirlo, el noviazgo de Juan y Jessica. Ustedes saben que son como mis hijos. Y yo soy mucho más apurado. Yo esperaba el día en que ya que yo sabía que se gustaban y todo el mundo lo comentaba, llegara Juan a decirme, es mi novia. Recuerdo que un día yendo a San Joaquín, que yo iba a dar un discurso de orden por la Virgen del Carmen, Juan Carlos me dijo, Jessica y yo somos novios. Me dio una gran alegría. Y después fue esperar al día en que me dijeran, nos casamos. Eso es hermoso. Darse tiempo hasta que madura una decisión firme. Una decisión firme. Nunca tendremos un 100% de seguridad, porque las personas son libres y la vida cambia mucho. Pero debe tener un porcentaje de seguridad para dar ese paso. Y una vez que se da ese paso, discerniendo, comprendiendo que en la madurez estamos preparados para eso, ponerse claro el objetivo. A mí me encanta que mi obispo
recién ido al cielo, Monseñor Reinaldo del Prete, interpretaba la palabra de Jesús que dice, y los dos eran una sola carne. Como que los dos se convertirán en un solo proyecto. Y para eso hay que escucharse mucho. Yo tengo este proyecto como hombre. Tengo este sueño como hombre. Y ella, yo tengo este sueño como mujer. Este es mi sueño de matrimonio. Y poner los dos juntos ese sueño bajo el sueño de Dios. Eso es algo tan hermoso, tan imagen de Dios. Cuando dos novios que se conocen, y por eso usen los medios. No tengan el curso prematrimonial como un fastidio que tengo que ir a escuchar a esa gente y que me den el papelito para que el cura me case. No. En estos días en Misiones me encontré con un precioso matrimonio, Jaime y Belkis, que tiene un éxito tremendo en su curso prematrimonial. Y es porque la gente, después que hace el curso con ellos, deciden no casarse. Deciden dejar de ser novios. Y usted me va a decir, bueno, eso es un fracaso. No. El fracaso sería que se celebrara un matrimonio que no fuera real. El Papa Benedicto XVI tuvo una afirmación muy fuerte, pero al mismo tiempo muy consoladora para mucha gente que ha pasado por ese drama de la separación. Y el Papa Benedicto XVI dijo, y el Papa Francisco lo cita, que un buen lote de las bodas que se celebran son matrimonios nulos. Porque la persona va con una idea de temporalidad, no de matrimonio perpetuo. Porque van con un proyecto distinto que ni se ha dialogado por la falta de preparación, porque el matrimonio es un acto humano. Un acto humano, un acto de ser humano, debe llevar el corazón, pero también la mente. Nosotros somos distintos de los animales en que razonamos y amamos lo que hacemos. Y a veces son actos pasionales o actos sociales y le falta esa base. Entonces, para que el matrimonio sea real, hay que prepararse bien. Y estos muchachos que hacen el curso en esa diócesis, muchas veces se dan cuenta de que lo que nosotros queremos no es un matrimonio. Nos podemos hacer un daño tremendo porque el Papa Francisco usa la palabra fracaso. Y está bien. Porque antes, cuando un matrimonio se rompía, se usaba la palabra pecado. Y a veces no es pecado, es simplemente un fracaso. Siempre puede haber un fracaso por más preparación que uno ponga. Puede proyectar un puente muy bien, usar un buen material y de repente viene una tempestad y se hunde. Pero debemos poner todo lo posible para que no haya fracaso, sino un gran éxito. Te estás jugando tu vida. Y van a tener que estar tan unidos que van a tener que pasar muchísimas crisis. Porque el sacerdocio lleva muchas crisis. A nosotros nos hablan del demonio del mediodía, que cuando andamos por los 35, los 40 años, es una convulsión grande. Las crisis hacen más fuerte la fidelidad y el amor. Yo superé las mías. Ya llevo 40 años de cura, 64 de vida. Las monjas lo mismo, y también los matrimonios tienen momentos de crisis, como digo yo. Los únicos matrimonios que no tienen problemas con el otro es porque el otro ya está muerto. Pero mientras están vivos, recuerdo una vez que una muchacha le preguntaba a la mamá, ¿cuánto tarda uno en ajustarse con la pareja? Y la mamá le dijo, toda la vida. Porque son dos hijos, de dos familias distintas, a veces dos culturas distintas, a veces de dos religiones distintas. Y tienen que aprender a compaginar, a convivir. Y el matrimonio te moldea y te convierte en una persona tan bella como las personas de la Santísima Trinidad, que son puro amor, porque el matrimonio es una escuela de amor. Pero de eso le voy a hablar en el próximo programa. Este es bastante para decirte, tendrás tu vocación para casarte, y si la tienes, adelante. Y te quiero decir finalmente que yo supe que tenía vocación de sacerdote cuando el obispo me impuso las manos el 14 de agosto de 1983
en una misa que se celebró a las 5 de la tarde en la Catedral de Valencia. Desde ese momento yo sé que ya que respondí a la llamada de Dios muy meditada, desde mis 16 años, desde los 3 quería, estaba enamorado de esta vocación desde los 3 años. A los 16 entré al seminario, lo pensé bien y en ese momento yo sé, y en los momentos difíciles lo he pensado siempre, que Dios me dotó de todo de parte de Él para que mi ordenación resultara y mi sacerdocio llegara a buen término. Y le digo a los que me están escuchando que ya están casados por la iglesia, si ya tú te casaste por la iglesia, y ese día expresaste delante del sacerdote, que era un testigo, el deseo de tu corazón de entrar en esa alianza, yo te digo, Dios estuvo allí y Dios te dotó. Aunque las condiciones sean muy difíciles, a menos que sea una cosa patológica, enfermiza, muy grave, para superarlo todo. Por eso, los sacerdotes decimos siempre una frase muy bonita de la ordenación: me acosté en el piso como un pobre hombre miserable y me levanté como un Cristo vivo. Yo digo de las parejas, entramos 2 en el templo, recibimos la bendición y salimos 3 porque Cristo decidió vivir en medio de nosotros. Porque el momento en que la pareja se toma las manos y expresa su consentimiento ante Dios, Jesucristo se mete ahí y les dice a los 2, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de la vida. Quiero bendecirlos a todos, bendecir su familia, bendecir sus matrimonios, bendecir sus sueños, bendecir su vocación. Y que en esta bendición especialmente el Espíritu Santo dote del don de consejo, de la caridad, de sabiduría, de discernimiento a nuestros jóvenes solteros y a los viudos, para que si deciden dar el paso de tomar pareja, lo hagan en el Señor y dé como fruto matrimonios sólidos que tanto necesita nuestra iglesia y nuestra sociedad, porque los matrimonios son escuela de amor. Y los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para los que servimos a Dios y a la iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.